Hola, ¿qué tal amigos de Página 7? Estamos en compañía del alcalde de la ciudad de La Paz, don Luis Revilla, y lo tenemos aquí con nosotros porque mañana la ciudad de La Paz empieza esta nueva normalidad. Es decir, terminamos la cuarentena rígida para entrar en una cuarentena más flexible, en una cuarentena llamada dinámica. Alcalde, bienvenido a Página 7. Queremos preguntarle qué implica esto y cómo va a ser la alcaldía para controlar que la gente no se aglomere en la ciudad y que no se produzca una disparada de contagios a partir de ahora. Gusto saludarla, Mary. Bueno, esta decisión es una decisión discutida en el COE departamental. Usted sabe que no solamente se trata de la ciudad de La Paz, sino de la ciudad del Alto, de la estrecha interrelación que existe entre estas ciudades. Y la decisión está basada primero en que la gente ha estado ya activando muchas actividades económicas un poco sin autorización, sin control, sin ningún tipo de regulación en nuestras dos ciudades. Y si eso continuara, corremos el riesgo de que el virus se descontrole. Por eso es mejor regular este conjunto de actividades económicas con disposiciones que aseguren medidas de bioseguridad para todos los sectores económicos de la ciudad. La segunda razón, por supuesto, tiene que ver con la necesidad económica. Hay una situación económica muy difícil en la ciudad. El grueso de las personas trabajan por cuenta propia, tienen un negocio propio, tienen una tienda, tienen un comercio y por supuesto ya la situación se está haciendo insostenible y adicionalmente a la crisis sanitaria, tener una crisis económica de magnitud sería dramático para toda la ciudad. En tercer lugar, la siguiente razón es que en el municipio de La Paz y en el Alto también hemos tenido un crecimiento razonable, digamos, muy moderado de los casos, que también es un punto a considerar en el marco de estas nuevas determinaciones a partir del día lunes. ¿Qué significa la flexibilización de la cuarentena? Significa que solamente van a poder funcionar y realizarse actividades laborales y actividades comerciales en la ciudad de La Paz. Es decir, se van a reactivar los comercios formales, informales, los mercados, por supuesto las actividades laborales privadas y públicas. Estamos todavía a la espera de estos minutos de que podamos conocer las determinaciones finales del Ministerio de Trabajo sobre el sector público, que es muy importante en la ciudad de La Paz. Entendemos que cerca de la mitad de los funcionarios trabajarían desde sus oficinas, lo cual también nos evitaría mayores aglomeraciones en el sector público, particularmente en el centro de la ciudad. El resto de actividades que tienen que ver con recreación, que tienen que ver con esparcimiento, por supuesto, no están permitidas, ni tampoco las actividades educativas, ni escolares de ninguna naturaleza, ni universitarias, ni de institutos, ni de colegios, escuelas, ni cines, ni patios de comida, etcétera, etcétera. Estamos permitiendo únicamente que las personas puedan salir a trabajar o a generar sus ingresos en el entendido de que esa es la urgencia y ese es el reclamo que nos están haciendo la mayoría de los ciudadanos de poder flexibilizar esta cuarentena para que, como digo, podamos al mismo tiempo reactivar la economía de la ciudad. Este conjunto de actividades obviamente requieren de transporte público para realizarse, para que la gente se desplace a sus fuentes de trabajo o a los lugares donde genera ingresos, y por eso también el transporte público tiene sus propias regulaciones respecto a las medidas de seguridad, de bioseguridad que deben asumirse dentro del transporte público. Se han aprobado 5 normas en el curso de esta semana y del anterior en el Consejo Municipal, y todas están orientadas a lo mismo, a que el comercio, si uno tiene una tienda o tiene una ferretería, o si uno es dueño o propietario de un puesto de venta, o si uno tiene un minibús, todos asumamos medidas de bioseguridad para evitar la aglomeración de personas, para evitar los contagios. Y por supuesto también hay regulaciones para los ciudadanos que van a consumir o van a adquirir productos o servicios de este otro sector de la población. Respecto a los controles, nosotros de la misma forma en el gobierno municipal
hemos dispuesto que un grupo de trabajadores va a hacer teletrabajo desde sus hogares. Se puede hacer porque son tareas administrativas y los sistemas informáticos hoy día lo permiten. Otro grupo de trabajadores indefectiblemente tiene que acudir a las fuentes laborales del municipio porque tienen que ver con el mantenimiento esencial de la ciudad o los servicios que presta la ciudad. Pero un tercer grupo sí lo estamos destinando a reforzar estas tareas de control de la Guardia Municipal, de la Intendencia y de la Dirección de Mercados, de tal manera que vamos a tener muchos funcionarios chalecos amarillos que van a estar haciendo los controles en estos ámbitos, con el apoyo de la policía y, por supuesto, también de las Fuerzas Armadas. Todas las razones que usted menciona para levantar la cuarentena rígida están a la vista. Sin embargo, lo que ha sucedido en los últimos días es que ha empezado a subir la curva de contagios en el país y también en La Paz, aunque obviamente las dimensiones no son iguales a lo que está sucediendo en Santa Cruz o en Beni. ¿No se ha considerado eso? ¿Cuál es la proyección que se tiene para la ciudad de La Paz? ¿Cuándo se llegaría al pico? Es decir, justo en ese momento en que empieza a subir esta curva es cuando se levanta la cuarentena, alcalde. Sabemos perfectamente, lo hemos discutido con los médicos, con los especialistas en el COE departamental, que esta flexibilización va a implicar un mayor número de casos, eso es cierto. Pero estamos en este momento, tenemos un sistema de salud en el municipio y me atrevería a decir en el área metropolitana que puede soportar un incremento de casos. Yo le pongo un ejemplo. Tenemos el Hospital de La Portada, que tiene una capacidad para 80 pacientes y en este momento solamente tenemos 18. Lo propio pasa con el Hospital del Norte en el Alto, que son hospitales exclusivos para atender casos de COVID. Se va a habilitar otro hospital muy grande, que es el Hospital del Sur en el Alto, que tiene capacidad para 300 camas. Nosotros en 2 semanas vamos a habilitar otro hospital exclusivo COVID con las mismas características de La Portada, que es el Hospital de Cotauma, que también va a tener capacidad de recibir a otros 80 pacientes en el peor de los casos. Estos hospitales están equipados con todo lo necesario, tienen equipos de terapia intensiva, tienen médicos, tienen todos los insumos necesarios para atender a los pacientes. De hecho, ya buena parte de los pacientes que estuvieron en el Hospital de La Portada han sido dados de alta, ya llegan casi a 20 los que han sido dados de alta en el curso de las últimas semanas. Y adicionalmente tenemos el centro de aislamiento que tiene capacidad para recibir a 600 personas. Entonces, creemos nosotros que sí, se va a producir un incremento de casos, pero en el curso de las siguientes semanas podríamos soportar ese incremento si es que no significara un riesgo justamente para el sistema de salud. Si es que, le pongo un ejemplo, en 2 semanas o en 3 semanas las autoridades sanitarias nos alertan de que estamos en una situación de riesgo, de que en el curso de los próximos días podría colapsar el sistema sanitario, otra vez vamos a tener que volver a la cuarentena rígida. No hay alternativa, vamos a tenerlo que hacer porque además dicen los especialistas en el conjunto del planeta América que vamos a vivir con la enfermedad durante muchos meses todavía, no es algo que se va a acabar en 2 o 3 meses, y tener cerrada la economía 6 meses, 8 meses es por supuesto una locura. Entonces, eventualmente vamos a tener que vivir bajo el modelo del acordeón que yo decía, cerrándonos, abriéndonos, haciendo controles incluso en los barrios, en los distritos. La ley municipal que se ha aprobado nos permite encapsular o asumir medidas sobre una zona específica, sobre un distrito específico, si es que en ese lugar se estuviera produciendo una proliferación mayor de casos. Entonces, por un lado, sí, estamos mínimamente preparados para un incremento razonable de casos, pero si esto se profundizara o se complicara más, vamos a tener que volver a una situación de cuarentena rígida indefectiblemente. ¿Le han dado números, alcalde, para tener una idea de cuáles son las proyecciones de crecimiento de la epidemia en La Paz? Sí, el problema es que hay muchas versiones diferentes, ¿no? He escuchado a la gente del gobierno decir que han recibido reportes de que en agosto tendríamos recién el pico. Hay estudios de universidades internacionales que señalaban que es julio el momento en el que vamos a tener
el pico en el caso de nuestras ciudades o de nuestro país, ¿no? Entonces, más que tener una fecha específica o poder tener una fecha específica de esas proyecciones, en lo que estamos trabajando más bien es en lo que le acabo de decir, en que podamos tener cada semana proyecciones muy específicas del crecimiento de los casos que eventualmente nos alerten para tener que volver a cerrarnos si fuera necesario o asumir medidas de control mayores en algunos distritos o lugares de la ciudad. De pronto, desde mañana, en realidad todos los distritos se flexibilizan o hay alguno que queda en cuarentena rígida. No, toda la ciudad se va a flexibilizar sus actividades laborales entre las 5 de la mañana y las 18 horas, que es el punto final de funcionamiento del transporte. A partir de las 18 horas nadie puede circular en vehículo, ni tampoco los fines de semana, ni sábado, ni domingo. Por eso es que le pedimos a la gente a que salga solamente si es estrictamente necesario y solamente si es que tiene que cumplir actividades laborales, porque vuelvo a decir, es la gente la que nos ha exigido que flexibilicemos las actividades económicas. Bueno, nosotros creemos que también la gente tiene que tener una parte de responsabilidad en el cumplimiento de estas medidas de seguridad, porque al final, si tenemos que volver a cerrar o a volver a un momento de la cuarentena rígida, los únicos perjudicados vamos a ser todos y toda la gente que ahorita está exigiendo flexibilizar las actividades económicas. Así que gran parte de la responsabilidad está también en la gente y en asumir mínimas medidas de bioseguridad, que son andar con barbijo, que son utilizar dentro de los negocios separadores, evitar que se aglomere gente dentro de los negocios o dentro de las actividades económicas, etcétera, etcétera, y no son cosas difíciles de hacer y ojalá la gente pueda actuar con responsabilidad, vuelvo a decir, para que no tengamos un incremento geométrico de los casos y eso nos obligue otra vez a volver a la cuarentena rígida. Alcalde, usted está apostando a la responsabilidad ciudadana y también al control por parte de los funcionarios de la alcaldía. Sin embargo, hemos visto que realmente la gente o algunos gremios de la ciudad de La Paz son muy indisciplinados y le hablo concretamente del transporte, de los gremiales, que los últimos días, incluso con presencia de las Fuerzas Armadas en la calle, igual no se ha respetado la cuarentena en algunos puntos de la ciudad. Y concretamente en el tema del transporte existe una preocupación mucho más grande porque el transporte ya ha dado muestras de que no cumple cuando la alcaldía le impone unas reglas. Por ejemplo, cuando se subió el pasaje, les dijeron a los choferes que mejoren sus servicios, que dejen de tramear, pero tenemos los antecedentes de que no todos cumplen. Entonces, ¿cómo se va a hacer, alcalde? Hay algunas medidas coercitivas, además de la presencia de los funcionarios de la alcaldía, se va a contar con la presencia de las Fuerzas Armadas. ¿Cuál es la estrategia para hacer que realmente estos gremios cumplan con las especificaciones desde la alcaldía? El día lunes, Mary, ya con motivo del funcionamiento del transporte en el Alto, muchos conductores intentaron cruzar de la ciudad de La Paz a la ciudad del Alto y tuvimos un dispositivo de seguridad muy riguroso que detuvo a 180 vehículos y los sancionó y después los días siguientes ya no tuvimos el mismo problema. Vamos a actuar con la misma rigurosidad, por supuesto. Hay cierta conciencia, debo decirle también en parte de la dirigencia del transporte, de los enormes riesgos a los que ellos mismos están sujetos, pero ciertamente necesitamos medidas coercitivas y esas son las multas. Un chofer que intente llevar más pasajeros de los que está permitido de acuerdo a los protocolos de bioseguridad va a tener que pagar una multa de 2,000 bolivianos. O si incumple otras medidas de bioseguridad, va a ser retenida su placa. Y vamos a ser muy, muy rigurosos. Ayer hemos tenido una reunión con las Fuerzas Armadas y la Policía y estamos organizando a todos los equipos junto a los funcionarios municipales para que verdaderamente los controles sean muy estrictos en la ciudad. Bueno, no solamente en el caso del transporte público, donde desplegaremos funcionarios por distintos lugares de la ciudad para verificar efectivamente el cumplimiento de estas medidas de bioseguridad, sabiendo que también la gente tiene que hacer su parte, ¿no? Uno tiene que ser responsable evitando que
o alertando a las autoridades de que ese conductor puede estar intentando llevar a más personas de las necesarias. En el caso de los gremiales, por ejemplo, se ha establecido una metodología que creemos nosotros va a funcionar bien, que es que solamente funcionen el 50% de los puestos por día. Para eso se han pintado de rojo y verde cada uno de los puestos que están en las vías de la ciudad de La Paz, y entonces un día solo van a salir los rojos, otro día solo los verdes, y eso va a permitir que evitemos la aglomeración de gente, que eso es lo que necesitamos evitar, que haya mucha gente congregada en distintos lugares y con el riesgo justamente de contagiarse. Entonces, sí, hay una responsabilidad de la gente, hay controles, hay sanciones, y esperemos que, por supuesto, todo este conjunto de medidas y de acciones que tienen que asumir todos los ciudadanos, seamos propietarios de un negocio, de un vehículo o simplemente consumidores de esos servicios, pues cumplamos. Vuelvo a decir, buena parte de la responsabilidad está también en la gente. Nosotros haremos nuestra parte de control, por supuesto. Alcalde, ¿cuál es la lógica de sacar solo a una parte del transporte cada día por números de placas, tomando en cuenta que lo que se necesita justamente es distanciamiento social y haría mejor que estén todos los minibuses en la calle para que haya más espacio para que la gente se suba? ¿Cuál es la lógica de ponerlos por placas y reducir la cantidad de transporte en cada día? La mitad de los viajes que se desarrollan en el área metropolitana de La Paz, Mary, son viajes de estudio y son viajes de recreación. Esos viajes no van a haber ahora, es decir, la gente no va a utilizar transporte público para ir al colegio, para ir a la universidad, para ir al instituto o para ir a un restaurante. Pero por otro lado, la otra mitad, que son los viajes que se hacen únicamente por motivos laborales, esta vez se van a hacer en horario continuo. Es decir, ya no va a haber tampoco el que uno retorne a su hogar a mediodía y pueda retornar a su trabajo en la tarde. Todas las actividades son en horario continuo. Eso significa que menos de la mitad de los viajes que se producían habitualmente en la ciudad son los que verdaderamente se van a producir en el transporte público. Esa es la razón de hacer esta restricción en el transporte público. Obviamente eso está sujeto a evaluación permanente y muy rápida, y si es necesario tendremos que ampliar la cantidad de vehículos que circulen en nuestra ciudad. No se olvide también que no hay ninguna restricción para los vehículos privados, justamente bajo la lógica de que se trata de distanciar personas y no vehículos. Si una persona tiene su vehículo particular y por ahí está enferma y no lo sabe, es mejor que ande en su vehículo particular en lugar de subirse a un vehículo de transporte público donde puede contagiar a otras personas. Entonces, no hay restricción para los vehículos privados, hay esta restricción de placas para los públicos sujeta a evaluación permanente, y por supuesto se van a restablecer los servicios públicos de transporte también, el Pumacatari y entiendo que el teleférico en el curso de los siguientes días. Antes de esta pandemia había unas restricciones para los vehículos privados, ya que lo menciona, para ingresar al centro, para evitar el congestionamiento. ¿Eso se suspende entonces? Eso se suspende. Evidentemente está suspendida esta restricción para los vehículos privados. Alcalde, ¿cuáles son las otras multas que se van a imponer? Por ejemplo, hemos visto algunas que tienen polémicas también, que tienen que ver con el uso de barbijos, muy necesario, se ha comprobado ya, pero hay una multa súper fuerte por eso. A ver, cuéntenos cuál es la lógica de poner una multa tan fuerte. Justamente el que la gente, ante el riesgo de la multa, pueda cumplir con esta elemental medida de seguridad, que es utilizar un barbijo o un tapabocas. No estamos pidiendo que use un barbijo especializado, estamos pidiendo que use un tapabocas, aunque sea fabricado en casa, que va a ayudar, por supuesto, a evitar el contagio de la enfermedad. Y quien no lo haga, sí va a tener una multa de 250 UFBs, que equivalen a algo más de 580 bolivianos. Esa persona va a ser conducida a la unidad de conciliación ciudadana de la policía, y si no puede pagar la multa, inmediatamente ya hemos coordinado los operativos con las subalcaldías para que esa persona preste trabajos comunitarios. Todo esto está previsto en nuestra legislación, así que no hay nada novedoso, simplemente hemos ajustado los protocolos para que funcione. Ojalá esta
amenaza de la multa, que por supuesto se puede hacer efectiva en caso de incumplirse esta disposición, persuada también a la gente de utilizar el barbijo, que es una cosa fácil, elemental y que evita, por supuesto, que el contagio se expanda en la ciudad. Alcalde, hay algunas críticas que han surgido básicamente desde Santa Cruz y otros departamentos al gobierno central, en sentido de que justamente en lo peor de la pandemia, el gobierno prácticamente se desentiende de la situación y dice, bueno, ahora hagan uso de su autonomía, señores municipios, departamentos, y pongan en práctica sus estrategias y enfrenten la epidemia. ¿Cuál es su percepción sobre este tema, alcalde? Primero quiero decirle que todas las acciones que hemos desarrollado en La Paz, Mary, si bien han estado coordinadas con las autoridades de salud, no hemos recibido un solo peso de las autoridades nacionales hasta el momento, ni para el funcionamiento de nuestros hospitales COVID, ni para el conjunto de acciones que se han desarrollado. Sí esperamos, por supuesto, que tengamos un reembolso de esos recursos porque estamos asumiendo una competencia que en realidad es nacional, que es la atención del tercer nivel de atención en este tipo de casos de epidemia. Pero nosotros no hemos esperado a que el gobierno resuelva nuestros problemas para actuar y lo hemos hecho con mucha rapidez, creo, con mucha oportunidad en su momento y creo que a eso se deben también los resultados que tenemos en el caso del municipio de La Paz. Ahora, la situación de las otras regiones es ciertamente distinta, porque además tienen un número de casos tremendo, en el caso del Oriente, de Santa Cruz, y por supuesto ahí se requiere, me imagino, una mayor coordinación y un mayor apoyo de los niveles nacionales a estas ciudades que ojalá se produzca en el curso de los siguientes días, como creo se lo está haciendo con el Beni y ojalá se lo haga en Santa Cruz también. Alcalde, ¿y a usted le parece correcto que el nivel central no haya puesto un peso para enfrentar esta epidemia en La Paz, que es la sede de gobierno, justamente donde está sentado el gobierno? No es un tema de voluntad, es un tema de burocracia, Mary. Es terrible el camino que tenemos que seguir para finalmente lograr que estos recursos se inviertan en La Paz. Vuelvo a decir, esperamos que nos reembolsen los recursos. De hecho, así tiene que ocurrir legalmente, porque estamos asumiendo una competencia que no es nuestra, pero no es un tema de voluntad. Yo he estado en permanente coordinación con los ministros, hay mucha voluntad de trabajarlo. De hecho, muchas cosas se han resuelto también gracias a la coordinación, pero en términos de recursos es burocracia, es una burocracia pesada, muy difícil la del Estado Nacional, que ojalá se pueda resolver pronto para justamente actuar con mayor rapidez frente a la epidemia. Claro, lo que llama la atención es que el primer equipamiento grande que iba a llegar para atender esta situación de emergencia sanitaria terminó convertido en un acto de irregularidad. Es la compra de los 170 respiradores. ¿Qué opinión tiene usted respecto a esa operación? Es muy difícil hacer gestión pública en el país, Mary, es sumamente difícil. Nuestro Estado es un Estado que funciona con una burocracia enorme, donde por norma se requieren las firmas de uno, del otro, del de más allá, de los informes, aún estando en una situación de emergencia como la que estamos, ¿no? Por supuesto, está claro que ha habido una irregularidad cuando uno simplemente compara los precios que se ofertaron por parte de la fábrica y los que finalmente se pretendían pagar y que afortunadamente no se pagaron y no se consumó en sí la irregularidad. Tienen que establecerse las responsabilidades de todos quienes hayan participado lo más pronto posible y por supuesto se tienen que evitar que en el futuro estas cosas ocurran. Pero yo le pongo otro ejemplo. Nosotros hemos estado haciendo una gestión para adquirir pruebas con la Ciudad del Alto, 500,000 pruebas para poderlas utilizar en el conjunto de nuestra población. Pero todo es burocracia, hay que pasar por distintas instancias, niveles, autorizaciones, y al final, cuando habíamos logrado pasar todas las barreras, ocurren las irregularidades, se interviene la ICEM y otra vez quedamos en nada. Estamos a la espera de que se nombre otro director de la ICEM para que
nos puedan nuevamente, podamos iniciar nuevamente el proceso y nos puedan autorizar finalmente la gestión de las pruebas que estamos haciendo. Entonces, como le digo, es una pesada burocracia muy, muy difícil de saltar y bueno, hacemos lo mejor que se puede en ese escenario para atender la situación de emergencia que estamos viviendo en el país y por supuesto en nuestra ciudad. Alcalde, usted también ha sido observado por algunos sectores de la sociedad, algunos líderes de opinión, por el alquiler del Hotel Radisson. Ahora, después de más de 2 meses de iniciada la emergencia sanitaria, ¿usted diría que valió la pena? Tenemos entendido que el hotel no ha sido ocupado en su plena capacidad. No sabemos si va a suceder más adelante. ¿Diría que ha valido la pena esta inversión de 10 millones, de 11 millones de bolivianos en el alquiler de ese hotel de 5 estrellas? Pero por supuesto, además no solo lo digo yo, lo dice la Organización Mundial de la Salud, que está utilizando de ejemplo la decisión que nosotros hemos tomado de aislar a los pacientes leves, porque en muchos países se han ocupado todos de los pacientes graves, pero no de los leves, que son los que más contagian, porque eventualmente o no tienen síntomas o no saben que tienen la enfermedad. Hasta el momento, Mary, hemos tenido 250 pacientes en el hotel. Esos 250 hubieran significado el contagio de cerca de 3,000 personas, si es que no hubieran estado aisladas, porque la gente contagia de 14 en 14 días al doble de personas, o sea, es un número inimaginable. Imagínense 3,000 personas que hubiéramos hecho si hubieran estado contagiadas. Y si a eso usted le suma que buena parte de ellos hubieran terminado en nuestros hospitales y buena parte de ellos hubieran tenido que utilizar los servicios de terapia intensiva, estamos hablando de cifras multimillonarias que se utilizan para los servicios de terapia intensiva en el país y que los hemos evitado. Ahora, en el caso específico del contrato, más bien es sumamente razonable. El contrato dice que el primer mes estaba prevista la utilización del 40% de su capacidad, el segundo mes el 60%, el tercer mes el 90% y así sucesivamente en la medida en la que crece la enfermedad. Pero también dice el contrato que se va a pagar por lo efectivamente ocupado. Entonces, obviamente, no estamos pagando el primer mes o el segundo mes como si tuviéramos el hotel completamente ocupado, porque no dice eso el contrato y porque no está previsto así. Justamente las proyecciones son que los casos van incrementándose poco a poco. Así que es más bien un contrato bastante razonable y serio, tomando en cuenta que es el único hotel que ha estado dispuesto a implementar sus instalaciones para el COVID. Nosotros hemos hecho consultas con la Cámara Hotelera y la Cámara Hotelera nos ha dicho ninguno de nuestros afiliados está dispuesto por distintas razones. No tienen personal, otros simplemente piensan que su establecimiento va a quedar estigmatizado, otros no tienen las condiciones de infraestructura. Entonces, a ver, sumemos las cosas. Es el único hotel, es un hotel enorme que nos permite aislar a una gran cantidad de personas. Es un contrato que dice que vamos a ir ocupándolo poco a poco y pagando de acuerdo a esa ocupación poco a poco en el tiempo. Entonces, por demás, obviamente es una decisión correcta si a eso se le suma la cantidad de personas que se ha evitado contagiar. Y lo vuelvo a decir, no lo digo yo, lo dicen los especialistas, lo ha dicho la OPS, que es un modelo que debería utilizarse en otros países, incluso no solamente en el país. Así que más allá de las críticas políticas interesadas que se hacen, nosotros hacemos lo correcto y lo correcto es lo que hemos hecho y que ha ayudado a salvar muchas vidas en la ciudad y a evitar una cadena de contagios que quizá en este momento hubiera sido absolutamente incontrolable. Alcalde, cuando empezaba esta emergencia también hemos hablado en este espacio y usted nos decía que al margen de instalar UTIs en la portada, que se iban a habilitar otros hospitales más, ahora nos habla de Cotauma. Eso quiere decir que todavía no se han habilitado los otros hospitales, no ha sido necesario, no se ha podido habilitar. ¿Qué ha pasado? No ha sido necesario. Como le digo, en el Hospital de la Portada, que es un hospital exclusivo COVID, tenemos capacidad para 80 pacientes, para recibir a 80 enfermos graves o moderados de COVID. Y en el mejor o peor momento hemos tenido 25.
Ahora, en este momento, tenemos 18 pacientes únicamente en el Hospital Municipal de La Portada. Entonces, no ha sido necesario, pero sí pensamos que con el incremento de casos a partir de la flexibilización, etcétera, podría ser necesario otro hospital y por eso ya estamos trabajando para que en un par de semanas tengamos habilitado el Hospital Municipal de Cotauma. Ahí sí, además hemos coordinado con el gobierno porque necesitamos 5 equipos adicionales de terapia intensiva que están llegando en el curso de las siguientes semanas y que también llegarían al Hospital de Cotauma. No hay que olvidarse que tenemos el Hospital del Norte en el Alto, tenemos este Hospital del Sur de La Caja que es enorme y que también tiene una gran capacidad de recibir pacientes. Entonces, estamos avanzando poco a poco en la habilitación de los hospitales en la medida también en que la necesidad así lo amerita. Alcalde, las otras regiones están reclamando por el fondo de exploración que se ha obligado a las alcaldías, a las gobernaciones a crear, es decir, les han quitado 12% de los recursos del IDH. ¿Eso le afecta en alguna medida a La Paz o no? Sí, por supuesto que sí. Nosotros también estamos pidiendo que se apruebe esa devolución. No depende del gobierno, depende de la Asamblea Legislativa Plurinacional, porque ese fondo se ha creado a través de una ley. Y yo no sé si verdaderamente el movimiento al socialismo y su mayoría tienen verdadera intención de colaborar a los gobiernos municipales para aprobar esta ley y otras leyes que sé que están paradas ahí de créditos del gobierno nacional. Yo creo que el MAS está ahí tratando de hacerle la vida lo más difícil posible al gobierno sin considerar la emergencia en la que estamos. Y yo dudo que lamentablemente esa ley se apruebe porque están razonando políticamente antes que pensando verdaderamente en los intereses de la gente y en las necesidades que tenemos hoy día todos los gobiernos municipales para contar con recursos. Y ya que me habla de política, permítame hacerle un par de preguntas políticas. ¿Cómo está su relación con Juntos, con la presidenta candidata? Le hemos escuchado algunas críticas suaves, diría yo, en comparación a lo que podría ser un opositor, pero críticas al fin a la gestión, a la burocracia, en fin, al ministro que ha salido por una frase racista, en fin, una serie de cositas que hemos ido escuchando de parte de usted. ¿Cómo está su relación con Yanine Áñez? Es una muy buena relación. Nosotros estamos en comunicación permanente. Ella nos ha ayudado a resolver varios temas de coordinación que requeríamos con el gobierno. Ella también está preocupada sobre el tema del financiamiento que necesitamos todos para poder enfrentar la enfermedad. Mis críticas van sobre todo a la forma de funcionamiento del Estado. No es solo de este gobierno, Mary, ¿no? Es el Estado pesado y burocrático que tenemos y que es tan difícil de administrar. Pero bueno, en general hemos tenido afortunadamente buena coordinación con los ministros que también están asignados a la coordinación con La Paz. Tenemos una muy buena relación, vuelvo a decir, con el gobierno, con la presidenta, resolviendo las cosas que creo que tenemos que resolver. Y ciertamente de lo menos que estamos ocupados, Mary, se lo puedo asegurar, es de hacer campaña. Nadie está pensando en eso, porque además en el marco de la alianza todos tenemos claridad de que cualquier posibilidad electoral hacia adelante, por supuesto que depende del manejo de esta crisis tan dura que le ha tocado vivir al país. Así que la prioridad en este momento de todos verdaderamente es hacer bien las cosas, enfrentar la pandemia de manera adecuada y habrá tiempo de ver el tema electoral cuando finalmente corresponda hacer eso, que en este momento la verdad me parece absolutamente irrelevante frente a la tremenda situación que estamos viviendo en el país. Sí, pero quedan 2 meses para las elecciones, ¿no? Entonces, por eso es que le hago la pregunta. ¿La alianza entonces está firme o es que está en un momento de análisis? ¿Usted cree que va a llegar hasta las elecciones aliado con la presidenta Yanine Áñez? Sí, sí, claro que sí. Nadie está exento en este difícil momento, por supuesto, de que se hayan cometido algún tipo de errores o de que se haya designado a gente que no tenía las condiciones necesarias. Además, considerando, Mary, la manera tan urgente e improvisada con la que se ha conformado el gobierno. Pero bueno, ahorita lo que toca es hacer bien las cosas, lo discutimos en el marco de la alianza,
Todos estamos, por supuesto, preocupados por la situación de la pandemia, pero también por atender de la mejor manera las necesidades que tiene en este momento la gente. Así que seguiremos en ese camino y, como le digo, esa es la prioridad en este momento. El tema electoral es lo que menos a mí en lo personal me preocupa ahora. Verdaderamente me preocupa que podamos salir de esta situación muy difícil que está atravesando la ciudad, porque además va a tener consecuencias adicionales que en sí mismas, sino de una crisis económica para la ciudad muy grande de aquí a los siguientes meses y quién sabe hasta el próximo año. Entonces, a mí me parece que estar pensando en elecciones ahorita verdaderamente es absolutamente fuera de lugar. Ok, alcalde, muchísimas gracias por estar en Página 7. Muy amable. Gracias a usted por la oportunidad, Mary. Un gusto saludarla.